Estamos ya en comunicación con Martín Rapetti, que es miembro fundador y director ejecutivo de Equilibra, investigador del CONICET y del CEDES, profesor titular de macroeconomía avanzada de la Universidad de Buenos Aires e hincha de Boca. ¿Qué tal, Martín? Gracias por esta comunicación con NBA este domingo a la mañana. ¿Qué haces, Fran? No vamos a hablar de Boca, bueno, ¿no? a ver, no tengo retorno, a ver si te escucho. A ver, ¿me escuchás vos? Yo te escucho, ¿me escuchamos a mí? Ahí te escucho mejor. Perdón, ahí está. Ahora sí. ¿Qué haces, Fran? No hablemos de Boca hoy, ¿no? Mejor. No hablemos de Boca. Hablemos de economía, mirá. Claro, tampoco mejor. Tampoco mejor. Che, bueno, Martín, justamente te quería preguntar esta semana conocimos el dato de estimador mensual de la actividad económica. A ver, si uno mira el promedio, digamos, tuvimos un crecimiento del 4% entre 2024 y 2025, es así. Pero, digamos, ¿cómo ves vos la economía? Digo, más allá de estos números agregados, más allá de los datos promedio, ¿y qué año imaginás en materia económica? Bueno, ha habido en la economía de Milei, podríamos decir que ha habido un crecimiento, una recuperación después de la contracción inicial, un poco atípico, o bastante atípico, en varios sentidos. Porque efectivamente, si uno mira toda la economía, los datos agregados, del PBI, el PMI, que se mencionó al comienzo, se han expandido. Cuando miras un poco más desagregado, ves algunas cosas interesantes. Una es que crecen algunas actividades y otras no. O sea que no es como puede ocurrir generalmente cuando hay un proceso de crecimiento sostenido, o es que el grueso de las actividades están creciendo. Acá no, acá hay diría, un segmento muy pequeño de actividades que son las que se expanden, que están vinculadas el agro, tenés a la minería, tenés a la energía, tenés también a los servicios financieros, y en alguna medida también tenés servicios profesionales, que son los exportables, los servicios de software, y cosas que vienen creciendo mucho globalmente. O sea, son varios sectores que tienen una dinámica propia, sobre todo energía y minería, que digamos que ahí hay una gran línea de desarrollo que viene creciendo y va a seguir creciendo con independencia del ciclo económico de la Argentina. Y después tenés sectores que se han contraído fuerte. Los tres grandes rubros, porque son muy visibles, son comercio, mayorista, la industria y la construcción, ¿no? Uh-huh. Que encima son los grandes generadores de empleo. Entonces, si vos haces como un zoom out y mirás de lejos la economía argentina, vos ves que básicamente desde 2011 en adelante la economía argentina está virtualmente estancada hasta ahora, ¿no? Son ciclos de caída y recuperación que hacen que, de hecho, el PBI per cápita, el ingreso per cápita hoy todavía siga siendo más bajo que en aquel entonces. Pero hay algo llamativo de esta recuperación, de estos ciclos dentro de un estancamiento tendencial, que es el primer ciclo de recuperación de la actividad que no coincide con un crecimiento del empleo. O sea, la actividad económica se recupera, como Sí. dijimos, muy heterogéneamente, y justamente como los sectores que son más empleo intensivos caen, el empleo cae. Entonces el único ciclo de todo esto más de una década, donde la economía está estancada, pero sube y baja, y cuando sube, es la primera vez que expulsa mano de obra. Uh-huh. Y Martín, ¿vos creés que estamos en la antesala de un problema de empleo? Y te lo pregunto en relación a, si querés, a esta apertura económica, si querés que está impulsando el presidente Milei, y si efectivamente está igualada o no la cancha en lo que tiene que ver con el costo argentino. ¿Pensás que esa situación, también de esos sectores que no crecen, que vos mencionabas recién, puede generar un problema de empleo a gran escala? Digo, porque hoy el desempleo en la Argentina, sigue siendo relativamente bajo, en torno al 7%. Bueno, lo interesante de eso es un poco qué pasó con el empleo. Vos, con los datos que tenés, lo que ves es que en Argentina
el total de ocupados entre el tercer trimestre del 2023 al tercer trimestre del 2025, que son los datos que tenés disponibles, el último dato que tenés disponible, o sea, tomás, si se quiere, antes de que asuma Milei hasta el último dato que tenés disponible de Milei, ves que crecieron alrededor de 330.000 empleos, ¿no? Ahora, ¿cómo se componen esos 330 nuevos? Bueno, en realidad destruiste cerca de 300.000 empleos formal, Claro. empleo en blanco. El grueso de eso, de casi 200.000, son empleos privados, formales, o sea, el sector privado formal, o sea, destruiste 200.000. Sí. Y entonces, ¿cómo explicás que haya subido el empleo total si cayó el empleo en blanco? Bueno, porque creció el empleo informal. Y sobre todo el empleo más que informal, el contrapropista, digamos. Subieron mucho los monotributistas, que son formales, subieron alrededor de 150.000 empleados que se registran como monotributistas, y sobre todo el grueso, 460.000, o sea, te diría casi de toda la torta, son contrapropistas informales, o sea, changueras, ni siquiera son Uber o Rappi o OnlyFans, las estrellas de la economía de plataforma, porque todos esos están registrados, son monotributistas. Estos son personas que hacen changas de manera informal, que venden cosas en el subte, que por ahí dan una mano en una obra de construcción, o sea, ese es el empleo que se cree. Entonces, efectivamente, pese a que el empleo está creciendo, como lo veas, la tasa del empleo está creciendo, en realidad empleo más precario, digamos. Empleo, pero es un empleo, no lo ves en la tasa de desempleo como por ejemplo ves en los 90, sino que lo ves en una degradación del tipo de ocupaciones que están teniendo la gente. Claro. Martín, venimos de una baja muy pronunciada en los últimos años de la inflación. Hay una especie de estancamiento y de aceleración, pequeña aceleración en los últimos 5 meses, y esto se da de la mano con una apreciación del peso, si querés, o con una baja del dólar. Digo, ¿es sustentable eso en el tiempo? A mí me parece que, bueno, que justamente, digamos, uno de los temas es que producto de la apertura comercial con este tipo de cambio y, vos lo mencionaste en algún pasaje, la estructura impositiva y, digamos, y todas las deficiencias más sistémicas de la propia Argentina, las rutas argentinas, el Estado argentino, la burocracia, en fin, un montón el estado de los puertos, todo eso hace que Argentina con este tipo de cambio sea poco competitiva en sectores como muy visiblemente como la industria, pero también el turismo, ¿no? O sea, el año pasado fue récord de gente que se fue al exterior de viaje, o sea que yo te diría que el tipo de cambio a nivel productivo es un tipo de cambio bajo. Ahora, ese tipo de cambio bajo se puede sostener tranquilamente si hubiera mucha entrada de capitales, que yo veo que no hay todavía. Entonces, y además hay un tercer elemento, que es que el Banco Central debería estar acumulando reservas. O sea, es difícil que vos puedas sostener un tipo de cambio en estos niveles cuando simultáneamente con este tipo de cambio tenés el mercado de capitales cerrado para el Estado, básicamente. Sí. Tenés déficit de cuenta corriente básicamente en la balanza comercial de bienes y servicios, no deficitaria, pero algo del déficit. Y simultáneamente tenés al sector privado comprando dólares con fines de ahorro, porque le levantaste el cielo. Entonces, con estas tres condiciones es difícil pensar que vos puedas sostener este nivel de tipo de cambio, porque me parece que para acumular dólares del Banco Central, el tipo de cambio va a tener que ser un poco más alto. Les cuento a la audiencia, Diego Martín es un especialista argentino en planes de estabilización, ha escrito
un documento que es realmente muy interesante y que vale la pena leer. Ahora Martín nos va a contar bien el título, pero te quería preguntar, Martín, específicamente si crees que el plan de estabilización de Milei es un buen plan o no. Bueno, yo te diría que el plan o sea, cuando uno mira los planes de estabilización del pasado en Argentina y en otros países, generalmente los planes de estabilización con porte fueron planes de estabilización que estaban muy pensados de antemano. O sea, que había un equipo económico que venía trabajando en ese plan y pensando mucho tiempo atrás, y que tenía y que cuando se lanza, al ser tan integral, eh, tenía un gran efecto, un gran componente comunicacional, ¿no? O sea, se explicaba mucho cómo Ujú. se iba a hacer, Sí. qué cosas iban a pasar, etcétera, etcétera. Yo en ese sentido no veo al caso de esta estabilización como producto de un plan de estabilización de ese estilo, de ese tipo. No es el plan de convertibilidad, no es el plan real, no es el pacto social de México, no es el plan austral de los 80, de 85. No Mm. es el plan israelí tampoco, o sea, no son de esos planes tradicionales. Ahora, creo que ha sido un plan que se ha hecho, digamos, un poco sobre la marcha, pero que ha tenido un éxito bastante bueno, porque, digamos, la inflación descendió a niveles, digamos, o sea, niveles moderados, Ujú. no visto por ahí a los niveles en los que estaba 10 años atrás, o un poco menos, digo, bueno, es discutible, pero digamos, volviste a los niveles del 2-3% mensual. Y bueno, ahora le queda este segundo tramo, digamos, que es bajarlo de este nivel entre 20 y 30 anual a menos de 2 dígitos anual. Yo creo que eso va a llevar más tiempo, y no me parece que esté mal. A mí me parece que en este momento, si yo estuviera al frente del equipo económico, cosa que no quiero, claro, no puede sonar de una manera propagandística. No, digo, pero si digamos, poniéndome en el lugar de ellos, tratando de pensar que ellos estuvieran en su lugar, creo que para mí pasaría a un segundo plano la desinflación y le prestaría mucho más interés y atención a el reacceso a los mercados de capitales, que Ujú. para mí eso requiere una buena acumulación de reservas, por lo cual ahí el tipo de cambio lo tengo que dejar un poco más libre. O sea, tengo digo, si tengo un objetivo de cantidad de dólares, no puedo tener un objetivo de precio de dólar al mismo tiempo, entonces tengo que un poco soltar eso. Y en paralelo también un poco de actividad y recuperación de la actividad, que es y empleo, que es lo que estábamos hablando antes. Entonces, yo me Ujú. parece que esas dos cosas son más importantes. A mí hoy por hoy, incluso el segundo tema que me parece muy preocupante, no estoy viendo en principio, no sé si está Matías ahí o no, Sí. pero no estoy viendo que el problema del empleo le esté generando un problema de popularidad al Claro. gobierno. Entonces eso, digamos, desde el punto de vista de la sostenibilidad del programa, es relevante, porque digamos, vos podés perder empleo, pero si la gente no se queja, bueno, o sea, el programa sigue avanzando. Perfecto. Entonces, te puede gustar o no, pero el programa sigue avanzando. En cambio, el tema de las reservas sí me parece muy relevante para la sostenibilidad, porque eh, conforme pasan los días, nos vamos acercando al 2027, que va a ser la elección. Yo creo que va a ser más difícil emitir deuda en Ujú. camino a las elecciones. Entonces, cuanto antes se despeja el panorama financiero de lo que queda de esta administración de Milei, mejor para la sostenibilidad del gobierno. Porque si se empieza a complicar ese frente, el riesgo país eventualmente empieza a subir y bueno, ahí las cosas se empiezan a complicar mucho más. Bueno, ahí Matías te va a hacer justo una consulta. ¿Cómo andás, Martín? ¿Qué Buenos haces, días. Matías? Esta semana vimos, si querés, una nueva fase de de lo que el presidente denomina esta batalla cultural. Justamente entre miércoles y jueves hubo mensajes de nuevo contra Paulo Roca, contra Madanes, contra Roberto Méndez. Habló de que dejaron en evidencia el sistema corrupto que había en Argentina,
¿Crees que esto colabora con generar un buen clima de negocios, con atraer inversiones, que es supuestamente lo que el gobierno quiere generar y era un poco esta idea de generar confianza y lograr apoyos en el Congreso, era lo que se le venía reclamando desde el sector empresarial del gobierno para digamos, generar esa confianza y seguridad jurídica, ¿no? Pero ¿crees que estos ataques del presidente colaboran en esta idea o en este plan del gobierno? Vos sabés que, viste que sorprendentemente había una frase de Marx, la historia se repite primero como tragedia, después como Fahrenheit. Digo, a- a- si le cambias el nombre en Milei y pones Cristina Kirchner, la pelea con Roca no es novedosa. Ujú. Entonces yo cuando pasaba eso hace una década atrás, un poco para motivar la conversación con los economistas que entonces defendían al gobierno de Cristina Kirchner, decía, decía yo, ¿no? Yo me puedo imaginar 1.000 argentinas a las que les va mal y a Roca o a Techín le va bien. Y cuando digo Techín digo, no sé, cualquier otra gran empresa argentina, pero me cuesta ver una Argentina a la que le vaya bien y le vaya mal a Techín, a Roca o a otra gran empresa. O sea, quiero decir, yo creo que si le va bien a la economía argentina es porque le está yendo bien a las empresas argentinas y sobre todo a las empresas argentinas de capital nacional. Yo no creo que el futuro económico de Argentina pueda ser muy positivo si a las grandes conglomerados económicos de la Argentina le va mal. Entonces, yo creo que tal vez, más bien que lo que estuvimos viendo, esto de la batalla cultural, por ahí tenga que ver más con una estrategia política que otra cosa. Quiero decir, ¿por qué? O sea, ¿cuántas veces ve uno que un presidente, un político se pelee con un empresario o con un dirigente de fútbol? Yo creo que es porque no tiene rival enfrente. Entonces, en la necesidad digamos, de mostrarse activo en el centro de la escena, se quedó sin rivales políticos. Entonces, se agarra a veces con los periodistas, con nosotros los economistas, con los empresarios. Pero me parece que eso es más un síntoma, me parece, de la estrategia política y de que del otro lado, por el momento no aparece nada como para disputar. Uh-huh. ¿Y cuánto crees que va a ayudar o si alcanza con la reforma laboral, con el acuerdo que se aprobó esta semana, que el gobierno ya consiguió el aval del Congreso, el acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur, ya lo promulgó el propio Milei, el acuerdo comercial con Estados Unidos? ¿Crees que eso va a colaborar o ayudar a reactivar la economía o va a seguir estando esta sensación de que, me parece que con lo que el gobierno, hablando de la batalla cultural, también va contra eso, que es decir, esta sensación de que no alcanza, la plata no alcanza, que falta, que el poder adquisitivo todavía no creció? No, para mí es muy claro y la evidencia empírica argentina y materia global nos muestra muy claramente digamos, que lo que genera empleo es el crecimiento económico. Entonces, si la economía no crece fuerte, o además no crece fuerte justamente en los sectores donde hay densidad de empleo, no se genera empleo. Entonces, no es que la gente, un empresario que está viendo si cierra la fábrica de hacer una reforma laboral y sale a contratar gente por más que no tenga demanda, ¿no? Entonces, eso no lo veo, o sea, no tienes demanda local y no tienes demanda externa. Entonces, es difícil que vos salgas a contratar gente porque te hayan rebajado los costos de contratación o de despido. Entonces, no me parece que eso cambie el panorama de corto plazo, del mismo modo que el acuerdo con la Unión Europea es un acuerdo que digamos que sienta las bases para una Argentina del futuro. Del mismo modo que por ahí la reforma laboral, que vamos a ver, digamos, que para mí tiene todavía mucho camino por delante porque vamos a ver la justicia, qué pasa, cómo falla, digamos, ¿no? Digo, que acciones judiciales se levantan, entonces, digamos, todavía me parece que hay un camino por delante.
Yo no creo que lo único tal vez relevante de corto plazo de esto que me preguntaba Matías es las señales hacia el mercado, porque está mostrando vitalidad política. Entonces, bueno, eso es una buena señal para los mercados, o sea, hay vitalidad política, pero concretamente en el corto plazo para la economía esto no va a tener ningún efecto. Martín, bueno, muchísimas gracias por este contacto este domingo a la mañana con NBA. Te mandamos un gran abrazo y buen fin de semana. Bueno, muchas gracias. El próximo sí hablemos de Boca, ¿no? No, ojalá podamos hablar de Boca. No pueden hablar mucho. Bueno, hablemos de River, aunque sea. Ah, de River sí. Veámonos la desgracia ajena. Fue Martín Rapetti, miembro Hola. fundador y director ejecutivo de Equilibra, investigador de CONICET.